Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente nos reencontramos y así continuar desarrollando la sesión de hoy. Como siempre, compartir con ustedes es un gusto. A su vez, para mí la literatura es en mi vida. Eh, Gracias a este curso que para mí es lo máximo. Y a veces no tengo palabras para expresar eh, así personalmente me ha hecho cambiar en diversos aspectos, forma de ver al mundo, eh, a las personas, a los estudiantes, a esas personas, por ejemplo, del campo, que día a día labran la tierra para que nosotros, de repente los que vivimos en la capital, llevamos a la boca ese sabroso alimento que es producido en diversos lugares, más que nada en zonas andinas. Además, la literatura enfoca en el qué hacer del ser humano, sus vivencias, sus tristezas, sus alegrías, sus problemas. Todo eso enfoca la literatura. A su vez, la literatura nos lleva, nos traslada a épocas remotas, nos hace saber los sentimientos, la visión de los seres, ¿no?, humanos que vivieron muchos años atrás, su forma de organización, ¿no?, sus conflictos sociales, políticos, y por qué no decirlo, sus conflictos sentimentales. Todo ello es literatura. Y hoy vamos a hablar sobre una literatura rebelde, una literatura de alguna manera se convirtió en revolucionaria, una literatura que va a abrir los ojos, más que nada, de la gente desposeída en diversos lugares del mundo. Una literatura de algún modo que va a defender los derechos de las personas que estuvieron muchos años y siguen siendo bajo el tutelaje, oprimidos por el gran capitalismo. Y esa literatura es el vanguardismo. El vanguardismo, algo que defiende, ¿no? Entonces hablaríamos sobre esta escuela que surgió con la finalidad de trazar otro rumbo, con la finalidad de buscar una nueva salida, con un pensamiento a la par, ¿no?, dialéctico, científico, buscar la respuesta, ¿no?, de todos los problemas que suceden en el mundo. El vanguardismo, doctrina artística de tendencia renovadora, nacida en el siglo XX, que reacciona contra lo tradicional y que aboga por experimentar con nuevos temas y nuevas técnicas a fin de renovar la expresión literaria.
es la radical revolución que sufre el arte y la literatura en su historia. A partir de 1914, año en que comienza la Primera Guerra Mundial, que, de la mano con los avances tecnológicos e históricos, así como también la crisis espiritual que se vive, despierta conciencia para un nuevo cambio que se origina en la humanidad. Esta es la razón del punto de partida del surgimiento de varias escuelas artísticas que expresan el desmoronamiento del orden burgués y del clasicismo, como cubismo, futurismo, ultraísmo, surrealismo. Todas estos ismos son, ¿no?, de tendencia vanguardia, de tendencia revolucionaria. El cubismo, movimiento artístico que surge en Francia, en donde los poetas buscan el lirismo puro a través de imágenes interiores. El futurismo surge en Italia y se caracteriza por orientarse hacia la destrucción de la meditación, la imaginación y el pasado. Esto quiere decir, va a buscar otro estilo, otra temática, otra tendencia, y lo pasado va a dejarlo a un lado. El ultraísmo, movimiento netamente hispano, se caracteriza por la rebeldía, la subversión, lanzándose contra lo tradicional. Entonces, estas son escuelas nuevas, ¿no? Todas con una tendencia de vanguardia, de defensa. Surrealismo nace en Francia, es uno de los movimientos de vanguardia más fecundos. Se caracteriza por huir de la realidad y la lógica y se orienta hacia el subconsciente, ¿no? Entonces, estas son escuelas literarias o los ismos que surgieron en el mundo, ¿no?, que dieron el avance, el surgimiento, el desarrollo de la literatura de vanguardia. En resumen, ¿ya? Síntesis de los recursos o sucesos que animaron el surgimiento del vanguardismo. Como ya hemos dicho anteriormente, una de las causas fue la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la gente, el ser humano, pues se enfrentaba, ¿no? En este caso, si somos cristianos entre semejantes, donde murieron más de 30 millones de personas, ¿no? Una guerra que se desató por la ambición de unos cuantos. El adelanto acelerado de medios de comunicación con la invención de la imprenta, ¿no? Las luchas anticapitalistas del proletariado, ¿no? La clase obrera se levanta, se protesta frente al capitalismo abusivo. La revolución de bolchevique en 1917, con Lenin, Ulyanov, se dio la revolución de Rusia, ¿no? Un partido de revolucionario, de izquierda pura, casi subversiva, ¿no? Que logró, pues, ¿no?, convertirlo a Rusia a un país socialista. La revolución industrial en el empleo de maquinarias industriales. La reforma universitaria con nuevas ideas. Todas estas dieron al lugar para el surgimiento del vanguardismo. ¿Qué características tuvo el vanguardismo? El poeta vanguardista presenta el pasado como algo inservible. Hay que dejar todo lo que está atrás para empezar una nueva etapa, que nazca el interior original. Claro que sí. Eso es lo que hizo Vallejo, ¿no?
nuestro poeta mayor, uno de los grandes poetas de carácter revolucionario en el Perú, y yo diría el único, ¿no? Que hizo, ¿no? Que enfoca en sus temas el dolor humano, el sufrimiento, la discriminación, el abuso, la explotación, casi en todos sus poemas, por supuesto, en su etapa 2, ¿no? Luego dice, significó un cuestionamiento del arte y de la sociedad en una revolución total en las formas de la expresión artística. Seguimos. Yo pongo como ejemplo a César Vallejo en esta característica también, porque dice cuestionamiento del arte y de la sociedad, una revolución total en las formas de la expresión artística. Claro, cambió un estilo nuevo, un lenguaje nuevo, creado un lenguaje regional. Poemas de Vallejo se caracterizan por eso. Dejó de lado todo lo que estaba normal, dejó de lado todo lo que era del clasicismo, dejó de lado esos poemas que siempre estaban con lo mismo para crear una nueva tendencia literaria. Renovación total, lenguaje poético. Se abandona la métrica, la rima, el ritmo. ¿Ves? Ya le dije, ¿no? Acá el poeta es libre de crear los temas y no necesariamente tiene que estar sujeto a las reglas, ¿no? Entonces a estos poetas les interesa el contenido, no más la forma. Buscan libertad máxima de expresión, es decir, al vanguardista no le interesa si su obra se vea bien o no, solo le importa que sea expresión adecuada con su mundo interior. ¿Ya? Entonces aquí nos quiere decir de que al vanguardista no le gusta la formalidad, que su poema que tenga rima, que octosílabo, esas cosas ya debe ser algo pasado. A ellos solo interesan el contenido, el mensaje, ¿ya? Luego viene otra característica, se presenta una conciencia social marcada, se preocupan por el destino del hombre y sus problemas sociales de la época. Claro que sí. Vallejo justamente enfocó eso. Vallejo escribe una pequeña novela, El Tungsteno. ¿De qué habla? Habla de la explotación, del abuso, ¿no? La miseria que pasaban, por ejemplo, las horas, una comunidad en donde un inglés ¿no? Va a explotar el tungsteno. Ahí es que hace trabajar a la comunidad se convierte en su esclavo, sin remuneración ninguna. Aparte, cometen el abuso las autoridades, ¿no? Donde hay violaciones, ¿no? Eso es lo que presenta Vallejo. Por eso dice, ¿no? Se preocupan por el destino del hombre y sus problemas sociales de la época. ¿Ya? ¿Quiénes son los exponentes de esta escuela literaria? Jorge Luis Borges, Argentina. Jean-Paul Sartre, Francia. César Vallejo, Perú. James Joyce, Irlanda. Frank Kafka, Checoslovaquia. Thomas Mann, Alemania. Pablo Neruda, Chile. Maxim Gorki, ¿no? Rusia. Y Camilo José Cela, España. Son los exponentes del vanguardismo. Seguimos. Antes de terminar, pasar a otra escuela literaria, ¿ya? Jóvenes, cuando se habla del vanguardismo, estamos hablando de una literatura más madura, una literatura real. Aquí no hay nada de subjetivo. Entonces, en donde casi todos los autores van a enfocar la vida del hombre del destino, más que nada sus problemas, de algún modo concientizar a la gente, tratar de solucionar y sacar a la luz, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace la literatura. Por eso dice la literatura es ¿no? El reflejo de la realidad
realidad, que cambia la conciencia del hombre, ¿no? Nos hace madurar, eleva nuestra cultura, ¿ya? A continuación vamos a hablar sobre la generación del 27, ¿ya? Pareciera que el texto estuviera mezclado, pero yo en secundaria pues hago el vanguardismo aparte, es amplio, y generación desde otra sesión, pero en este caso el libro lo han considerado junto. Entonces vamos a ahora tratar de desarrollar lo que es la generación del 27. Una generación literaria es un grupo de escritores que, nacidos en fechas cercanas y movidos por un acontecimiento de su época, se enfrentan a los mismos problemas, ¿ya? Y reaccionan de modo semejante ante ellos. El acontecimiento que los unió y les dio el nombre fue, ¿no?, el homenaje, acá debe ser él, por favor, homenaje que el grupo hizo a Luis de Góngora en el año 1927, en Sevilla, al conmemorarse el tercer centenario de su muerte. Los representantes de esta generación son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández y otros, ¿no? Entonces, es una escuela nueva, ¿no? ¿No? Que surge con la finalidad de homenajear a este poeta difícil de entender, a este poeta fino, en donde la expresidad, el lenguaje que maneja es pues totalmente adornado, ¿no? Incluso algunos críticos lo han dicho, él abusa de figuras literarias para que su obra sea fino, ¿no? Melodioso, o melodiosa en este caso, ¿no? Góngora. ¿Qué características tuvo Generación del 27? Tradición y vanguardismo. Aunque desean encontrar nuevas fórmulas poéticas, no rompen con nuestras tradiciones y sienten admiración por el lenguaje poético de Góngora. Ya le he dicho. Para ellos Góngora pues, era como su dios. ¿Ya? Intención estética. Intentan encontrar la belleza a través de la imagen. Pretender eliminar del poema lo que no es belleza y así alcanzar la poesía pura, ¿no? Entonces, ¿cómo no? Entonces, intención estética dice, intentan encontrar la belleza a través de la imagen, a través de figuras literarias, la estética, la estilística, ¿no? Entonces, por eso se caracteriza Generación del 27. Etapas. Primera etapa, hasta 1927 aproximadamente. Predomina en una primera fase la poesía pura, es decir, sin retórica, sin elementos narrativos y sentimentales, siendo el modelo de Juan Ramón Jiménez, recuperación de la poesía clásica, Góngora y de las formas de la poesía popular, ¿no? Entonces aquí vemos la primera etapa, ¿no? Donde pues la primera etapa se manifiesta la poesía pura. Segunda etapa, 1927, la Guerra Civil 1936. Tras la recuperación de Góngora en 1927, ¿ya?, surge la segunda fase en la que produce la humanización, ¿ya? Humanización, aquí la palabra está mal escrita, por favor, humanización, corríjanlo, de la poesía. El surrealismo, por otro lado, permitía que surgieran en la poesía de la generación del 27 los problemas humanos y existenciales, junto a la protesta social y política, sobre todo en los años de la Segunda República Española, en 1931 y 1936. Tercera etapa, después de la Guerra Civil. Tras la Guerra Civil 1936 y 39,
el grupo del 27, ¿no? Se dispersó, o sea, se separaron. Todos se exiliaron, excepto Damasco Alonso, Vicente Alexandre, Gerardo Diego. Por tanto, esta dispersión del grupo provocó que cada una siguiera una evolución poética más personal, ¿no? Así es que, ¿no? En tercera etapa, pues, se presenta esto, ¿no? En donde, pues, cada uno busca su camino, toma su camino y luego sabrá qué hacer, ¿no? Pero esto no quiere decir que se perdieron, sino seguían escribiendo, seguían con sus teorías, con sus ideas positivas para el bien de la sociedad. Jóvenes, ahora vamos a hablar un poquito de este poeta, a su vez dramaturgo, Federico García Lorca, ¿no? Nace en Fuente de Vaqueros 7 de junio de 1894, Bismarck 19 de agosto de 1934, poeta y dramaturgo español, ¿ya? Entonces esto les voy a dejar para que ustedes lean, ahí están sus obras, o sea, prácticamente sus obras están ahí, leen y entonces, como no tenemos casi todo el día, pues jóvenes, a mí me gustaría pues hablar de literatura, es quedarnos pues todo el día, qué sé yo. Vamos a hablar un poquito de este poema, ¿no? De Calderón de la Barca, ¿no? Nueva York, oficina y denuncia. Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Debajo de las sumas hay un río de sangre tierna. Un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales y es plata, cemento o brisa. En el alba mentida de Nueva York existen las montañas, lo sé, y los anteojos para la sabiduría. Lo sé, pero yo no he venido a ver el cielo. He venido para ver la turbia sangre, la sangre que lleva las máquinas a las cataratas. El espíritu a la lengua de la cobra. Todos los días se matan en Nueva York 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2.000 palomas para el gusto de los agonizantes, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos, 2 millones de gallos que dejan los cielos hechos añicos. Más vale sollozar, ¿no? Afilando la navaja, o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías, que resistir en la madrugada los interminables trenes de leche, los interminables trenes de sangre, los trenes de rosas maniatadas por los comerciantes de perfumes, los patos y las palomas, los cerdos y los corderos, ponen sus gotas de sangre debajo de las multiplicaciones, y los terribles alaridos de las vacas estrujadas llenan de dolor el valle, donde el Houston se emborracha con aceite. Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irredimible, que levanta sus montes de cemento, donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan, donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. Os escupo en la cara, la otra mitad me escupe, escucha, devorando, cantando, volando en su pureza, como los niños en las porterías que llevan frágiles palitos a los huecos donde se oxidan las antenas de los insectos. No es el infierno, es la calle. No es la muerte, es la tienda de frutas. Hay un mundo de ríos quebrados, distancias inacibles
En la patita es de gato quebrado por el automóvil. Yo oigo el canto de la lombriz en el corazón de muchas niñas. Óxido, fermento, tierra estremecida. Tierra tú mismo que nadas por el número de la oficina, que voy a hacer, ordenar los paisajes, ordenar los amores que luego son fotografías, que luego son pedazos de madera y bocanada de sangre. No, 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 no. Yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que que no radian las agonías, que borran los programas de la selva. Me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas, cuando sus gritos llenan el valle, donde el Watson se emborracha con aceite. Es un poema, jóvenes, en donde el poeta Federico García Lorca nos hace ver o compuso durante su estancia en la Universidad de Columbia, allá en los Estados Unidos. Este poema no, evidencia la falta de espíritu de la ciudad, evidencia la crudeza de las diferencias sociales, de la explotación de la naturaleza. No describe, por ejemplo, la matanza de miles de animales y hace referencia a la otra mitad, ¿no? Haciendo referencia a, por ejemplo, eh, las obras publicadas, ¿no? Por Jaco Ruiz, en la que documentaba las penosas condiciones de vida en los barrios bajos de Nueva York, al final del siglo XIX. En este poema, Lorca hace una crítica del propio sistema capitalista, denunciando su inhumanidad, las desigualdades que crea y la agresión al medio ambiente de este sistema productivo, ¿no? Eso es lo que enfoca García Lorca con este poema, ¿no? A su vez, en el aspecto literario podemos decir de que constituye en su totalidad un texto armónico, extraordinario, que, como él mismo describe, es una puesta en contacto de su mundo poético, ¿no? Con el mundo poético de Nueva York, el resultado está lleno de sorpresas, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, la musicalidad, las revelaciones a la manera de García Lorca, ¿no es cierto? Entonces, el poema que comentó él mismo está en la séptima parte, que habla de una vuelta a la ciudad y revela una denuncia de lo que el poeta ¿no? Ve y que se hace en Nueva York, en la ciudad. No es infierno, es calle, ¿no? Es la calle, dice. Así como nos muestra la ciudad, ¿no? Desde muchas perspectivas, nos revela también lo que está haciendo denunciar, ¿ya? Yo denuncio, esté donde esté, en Nueva York, en París o en Caracas, el poeta denuncia, ¿no? Eso es lo que podemos rescatar del contenido del poema, ¿no? Nueva York, oficina y denuncia, de García Lorca. Ya para terminar, ya jóvenes, también García Lorca también ha publicado obras de teatro, ¿ya?
O sea, es decir, que también dominaba lo que es la dramaturgia. Y por ello escribió, por ejemplo, esta famosa obra, Las bodas de sangre. ¿Y qué significa las bodas de sangre? ¿Mm? ¿No? Todas las muertes de la historia, ¿no? Eso simboliza. Por el título, ¿no? Describe todas las fuerzas de muertes en la historia. También podemos decir de que las bodas de sangre habla sobre de Leonardo, novio y la novia, ¿no? Primero la novia tuvo una relación con Leonardo, una persona que no era bien visto por la familia, ¿no? Piensan de que él fue asesino de algún familiar ¿no? de parte de la novia. Por eso no querían saber nada. Aparte de eso, por su condición social, ¿no? Porque siempre eso pasa. Entonces, ahí aparece en el matrimonio, ya en ceremonia, la novia y el novio. Y eso se entera Leonardo, pues Leonardo va, antes del matrimonio, ¿no? Se presenta como un loco. Pero ellos, claro que el amor existía, de hecho, ¿no? Simplemente que no se dio por, por las ideas, por el comportamiento, por la actitud de los padres, ¿no? Que ellos no quieren, entonces lo hacen casar con otra persona, obviamente mucho dinero. Entonces eso se entera al llegar Leonardo, entonces, y los dos se van, de mutuo acuerdo se escapan, ¿no? Entonces al enterarse de eso el novio pues contrata a los soldados, que se yo lo sigue, y al final pues termina en una matanza, ¿no? Todos mueren, los protagonistas. Por eso dice bodas de sangre, ¿no? Eh, entonces podemos ver el tema, por ejemplo, o la idea central como, ¿no? Es el amor frustrado, ¿no? De una mujer que contrae matrimonio, ¿no es cierto? Entonces, a su vez, nos hace ver, por ejemplo, la frustración, nos ve las rivalidades familiares, la huida de la novia con Félix, ¿no? El regreso de la novia para recuperar su honradez, dignidad, enfrentando la muerte, ¿no? La muerte, eh, una tragedia, ¿no? Esa es eh, la idea que surge. Y a su vez nosotros podemos valorar desde el punto de vista cultural, ¿no? Es una obra de mucha reflexión en cuanto a cómo eran esas épocas, el odio que había entre familias, enamorados. A su vez, se ve también el enamoramiento, ¿no? de los hijos por encima del odio, la discrepancia que tenían los padres, no les interesaba, ¿no? Y en el aspecto social, yo creo todavía existen, ¿no? Las cosas que suceden en la obra, ¿ya? Existen. Eh, para terminar, jóvenes, pues nosotros podemos decir de que eh, Boda de Sangre, pues, es una obra que nos muestra, ¿no? La realidad cruda, ¿no? De diversos, ¿no? De diversas comunidades o ciudades, la realidad cruda que sucede por falta de comunicación, por falta de confianza,
¿no? Y eso es lo que acaba con la tragedia, lamentablemente, ¿no? Bueno, jóvenes, eso así todo. Espero que haya quedado claro. De lo contrario, pues, o si hubiesen algunas preguntas, en horas de la tarde estaremos contestando. Muchas gracias. Repasen el libro para desarrollar las actividades. Cuídense, jóvenes. A ver, ¿dónde está?